Y el domingo anterior pudimos ver la elección de estos 7 varones, elección que se dio ¿para qué? Para desempeñar un trabajo. El trabajo era la distribución y el servicio en las mesas. Decíamos también que no hay trabajo pequeño para el Señor. No hay trabajo pequeño para el Señor. Nadie que le sirve a Dios con una intención correcta de corazón, dice la Escritura, que le sirve en vano. Me encanta en Malaquías porque dice, oigan, ¿ustedes creen que hay alguien que porque simplemente prenda una luz y la apague, trabaja en vano? No, no hay servicio pequeño para el Señor. Decíamos también que cada trabajo que hagamos en la iglesia debe de ser para y como para el Señor, y debe de promover la unidad, debe de promover el trabajo en equipo. Imaginemos esto, perdón. La Biblia compara a la iglesia con un cuerpo. Y en un cuerpo, pensemos en nosotros mismos, cada miembro tiene una función que realizar y la hace de manera ¿qué? Armoniosa, la hace en armonía, en unidad. ¿Quién gobierna el cuerpo? Pues esto. De la misma manera, Cristo es la cabeza de la iglesia y entonces toda la iglesia, hablando de cuerpo local, debe de moverse en unidad hacia un mismo objetivo, hacia la voluntad de Cristo. Por eso, cada trabajo que hagamos en la iglesia debe de ser para el Señor, como para el Señor, en unidad, promoviendo la unidad, el trabajo en equipo, donde cada miembro se ayuda entre sí y se edifica y va recibiendo el crecimiento. Y este fue el caso de uno de los varones que vamos a ver hoy, y es el caso de Esteban. Quiero que vean Hechos capítulo 6, pero versículo 8 es el pasaje que leía mi hermano Oscar. Dice el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No cabe duda que el simple trabajo, por llamarlo así, el simple trabajo que hacía Esteban, lo hizo con diligencia y era fiel en el desempeño de su oficio, sin pensar que fuese algo por debajo de su capacidad o que fuera algo sencillo. Porque aún, hermanos, aún para limpiar el templo debe de hacerse con alegría. Aún para limpiar el templo debe de hacerse con diligencia, como para el Señor. Esteban, al haber sido fiel en lo poco, ¿qué sucedió? Le fue encomendado a algo mayor, algo de gran valor, como son las cosas espirituales. Quiero que veas Lucas, es un pasaje que vimos el domingo anterior, pero mira Lucas capítulo 16. Quiere ver Lucas capítulo 16, versículo 10 y 11, donde dice la Escritura: el que es fiel en lo muy poco, pensemos en contexto, hablando de Esteban, estaba sirviendo ¿qué? Simplemente tomar un plato y ponerlo delante de, eso distribuyendo. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Pensemos, ¿qué es lo ajeno? Pues toda la obra que hacemos para Dios en el templo es ajeno, porque ¿de quién es? Es de Dios, le pertenece a Él, es su obra, no nuestra obra. Todo le pertenece a Él. De manera que vemos ahora a Esteban lleno de gracia, como leíamos en el versículo 8, de poder, haciendo grandes señales. Esteban demostraba la verdad del Evangelio, obrando milagros en el nombre de Jesús. Esteban estaba lleno de fe, como leímos precisamente en el versículo 5. Recuerden la característica que tenían que tener estos varones, según dicen los apóstoles, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Ahora, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es por medio de la fe que viene a nosotros, ¿qué cosa? El poder de Dios.
Y ese poder de Dios es precisamente el Espíritu Santo, es esa llenura de la que hablamos en predicaciones pasados. Es por medio de la fe que nosotros, ¿qué hacemos? Nos vaciamos, y estamos hablando en el contexto de servicio. Es por medio de la fe que nosotros nos vaciamos de nosotros mismos, de toda mala intención, y entonces nos llenamos de Cristo. Nos llenamos de Cristo. Vean Colosenses 3:16. ¿Quieren ver Colosenses 3:16? Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto debería ser una actitud de la nueva vida que tenemos en Jesucristo. De la nueva vida que tenemos en Jesucristo, el que la palabra debe de estar abundando en nosotros, morando abundantemente. Versículo 9, vean Hechos 6:9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. ¿Qué estaban haciendo estos? Disputando con Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban estaba enseñando al pueblo, estaba predicando la verdadera palabra del evangelio, y lo hemos dicho, siempre que se enseñe la verdad va a haber oposición, va a haber resistencia. ¿Por qué razón? Porque es una cuestión espiritual. Es una cuestión espiritual. Por un lado está Dios, que quiere que todos los hombres sean salvos, pero por otro lado está el enemigo, que quiere mantener cautivo en la mentira al hombre. Siempre va a haber resistencia. Satanás se opone, es una cuestión espiritual. Él se opone desde el principio a la verdad. A ver, Adán y Eva fueron empapados de la palabra de Dios, tenían comunión con Dios, y Dios, dice la Escritura allá en el principio, que se paseaba. Estaban Adán y Eva en el huerto de Edén, y Dios se paseaba, imagínate. Dios se paseaba en el huerto y platicaba con el hombre y con la mujer, así como una escuela dominical o una predicación. Y entonces ahí apareció Satanás para decirle a Eva que con que Dios os ha dicho, no hombre, no le creas. No le creas a Dios. Y así sucede con nosotros. Podemos estar escuchando la palabra de Dios en este momento y el enemigo poniendo en nuestras mentes, no hombre, tú no hagas caso, no es cierto, tú estás bien, tú no hagas caso. Es Satanás, es su obra, poner duda y demás en el corazón. Esteban, ¿qué hacía? Esteban defendía la verdadera palabra del evangelio. Esteban defendía la verdad. Y eso, hermanos, debemos de hacer como iglesia. Eso debemos de hacer como creyentes. Vean lo que dice 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. Dice la Escritura, para que si tardo, el apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo, estas cosas te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. El templo está construido sobre columnas. Si nosotros tumbamos esas paredes, el templo se mantiene de pie, porque todo el templo está sobre columnas. Así deberíamos nosotros ser columnas en las que se sostiene la verdad. Pero no solamente columnas, sino baluarte. Un baluarte es algo que defiende la verdad. Debemos de defender, sostener la verdad y defender la verdad. Ahora, ¿quiénes eran los que se oponían a la predicación de Esteban?
Bueno, judíos helenistas, unos de la sinagoga de los libertos, posiblemente se llamaban libertos porque posiblemente habían sido esclavos y entonces habían sido puestos en libertad. También estaban los de Cirene, los de Alejandría, allá Alejandría, donde estaba una de las bibliotecas más completas del mundo antiguo, de Cilicia y de Asia. Posiblemente Pablo, es decir, Saulo de Tarso, era miembro de la sinagoga de Cilicia y era uno de los contrincantes de Esteban en las discusiones que tuvieron allí. Pues al final, cuando da muerte a Esteban, dice la Escritura, vean Hechos 7:58, cuando dan muerte a Esteban, ¿qué es lo que hacen? Vean el 58, 7:58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Quién es? Pablo, Saulo de Tarso. Versículo 10. Ya vemos quiénes eran los opositores, pero vean lo que dice el versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Dice la Escritura que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. ¿Qué sucedió? Se cumplió la palabra del Señor en Esteban. ¿Quieren ver Lucas capítulo 21? ¿Quieren ver Lucas capítulo 21? Versículos del 12 al 15. ¿Qué dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿En qué contexto está hablando el Señor Jesús? En el contexto del fin del mundo. Pero espérenme, ese contexto hasta este momento tiene 2000 años y un poquito más. Para el Señor un día son como 1000 años, ¿y 1000 años qué? Como un día. Entonces es en ese contexto. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Vean, podemos hacer nosotros muchas estrategias. Claro que tiene que haber preparación, pero aquí está diciendo que proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Dice la Escritura que el Señor Jesús iba a dar sabiduría. Entonces, no era la sabiduría de Esteban, no era su preparación, era el Espíritu Santo quien hablaba. Pues la palabra aquí espíritu es interesante porque vean cómo está la palabra escrita con ¿qué? Con mayúscula. Cuando vemos la palabra espíritu en la Biblia con mayúscula es una referencia al Espíritu Santo, no al espíritu del hombre. Entonces, quien hablaba era el Espíritu Santo, quien le daba a decir de tal manera que no podían poner pie en contra de él. Dice literalmente el griego antistenai. Eso hace el poder de la palabra, porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es como un martillo devastador que quebranta los corazones de piedra y entonces los hace corazones de carne, sensibles. Vean 2 Corintios 3:3. 2 Corintios 3:3. Dice 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros. ¿Por qué dice expedidas por nosotros? Porque Pablo y su equipo misionero fue quien fue a predicar y establecer la iglesia en Corintio. Y dice así, escrita no con tinta, sino con el poder del Espíritu de Dios vivo, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ese es el corazón de un creyente, un corazón de carne, un corazón que debe de ser receptivo a la palabra de Dios. Vean Jeremías 23:29. Dice Jeremías 23,
29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Ustedes creen que se está refiriendo a la piedra, a una piedra literalmente? No, se está refiriendo ¿a qué? Al corazón, al corazón. Sin embargo, aquellos, como vemos en este grupo, que se resisten a creer, ¿qué va a suceder? Sus corazones se van a endurecer cada vez más, como fue el caso de esos religiosos. Y déjame decirte algo, esto está sucediendo hoy en día en contexto, porque hay tanta información, ya la gente tiene acceso al Evangelio por todos lados, pero eso ha sido tan peligroso que ha hecho que las personas, ahorita sea cada vez más difícil compartirle a una persona, porque han escuchado tanto que cómo están sus corazones. Entonces, ¿de qué se tiene que valer Dios? Pues de una enfermedad o demás, donde está más sensible esa persona, en donde ahí nosotros tenemos que entrar para compartirles el Evangelio. Aquellos que se resisten a creer, sus corazones se endurecen cada vez más, como fue el caso de estos religiosos, que al quedarse sin argumentos, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que recurrir a la mentira y tuvieron que recurrir a buscar testigos falsos. Veamos cómo fue esto, qué sucedió. Versículos del 11 al 12. ¿Qué hicieron? Como no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Entonces, de manera que al no poder contestar los argumentos de Esteban, dice la Escritura que le formaron todo un proceso como si fuera un criminal y recurrieron a la mentira, al engaño, sobornaron a testigos para que acusaran a Esteban de blasfemias, acusándolo de hablar palabras contra Moisés y contra Dios, pero era una mentira. Y una mentira, para sostenerse, tiene que buscar otra mentira y recurrir a algo que es triste. Y es que los hombres somos altamente influenciables. Altamente influenciables. ¿Cómo es posible que una multitud en un momento estaban, Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor? Y luego esa misma multitud, porque comenzaron los religiosos, comenzaron a gritar después, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Somos altamente influenciables, hermanos. Unos podemos influenciar para bien u otros podemos influenciar para mal. Esa es una realidad. Dice la Escritura que soliviantaron al pueblo, es decir, la palabra esta significa que provocaron agitación, pero no solo al pueblo, pues tenían que buscar convencer a la autoridad, de manera que también agitaron a los ancianos, a los escribas, pero la verdad es que no necesitaban mucho para que las autoridades actuaran contra el nombre de Jesús. De manera que tenían al pueblo y a los ancianos, al Sanedrín, para que dieran el veredicto, que era reo de muerte. Y así el plan que tenían no fallaría. Una vez que agitaron al pueblo y a los ancianos, entonces ¿qué hicieron? Arrebataron a Esteban, es decir, lo tomaron violentamente y lo pusieron delante del concilio. ¿Cuál era el cargo y la estrategia que usaron? Vamos a ver versículos 13 al 14. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres como nos dio Moisés. Pusieron testigos falsos que dijeran estas cosas que acabamos de leer. Ellos decían que le habían oído decir que Jesús de Nazaret destruiría el templo y que cambiaría las costumbres. Cuando escuchamos la acusación de estos testigos falsos, así como en el juicio que le hicieron al Señor Jesús, podemos decir que decían parte de verdad.
Decían parte de verdad. ¿Pero qué hacen? La distorsionan por la forma en que presentan las acusaciones. En parte era verdad, pero estaban distorsionando esa verdad para entonces presentar las acusaciones. ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Porque así es como se toma un poco de verdad, se manipula y entonces se obra mal en contra de Dios. El cargo que presentaban era blasfemia, de manera que los que estaban acusando a Esteban estaban mostrando un gran celo por el honor de Dios y por el honor de Moisés, pero ¿dijo Esteban blasfemias contra Moisés? De ningún modo. Ni Jesús ni sus discípulos dijeron jamás cosa alguna o blasfemia contra Moisés. Más bien Jesús dijo: si ustedes creyerais a Moisés y a sus escritos, también creeríais en mí. De ningún modo, o sea, ni Jesús ni sus discípulos dijeron blasfemias o cosa alguna contra Moisés. El cargo queda explicado en el versículo 13. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra Dios, y hablar contra la ley equivale a blasfemar contra Moisés. Entonces esto ya es por sí solo pues una falacia, y una falacia es un razonamiento defectuoso o incorrecto que a simple vista parece ser válido y convincente, pero en realidad lo que se está haciendo es manipular para engañar o simplemente por un error de análisis. Y eso es interesante y muy importante para nosotros como creyentes. Debemos de estar analizando todas las cosas a la luz de ¿qué? De la palabra de Dios. Debemos de estar analizando el contexto que estamos viviendo a la luz de la palabra de Dios. Dios nos ayude. Esteban repite en realidad lo que Jesús dijo, que la ciudad y el templo serían en un futuro próximo destruidos, no por mano de Dios, sino de los romanos siendo usados por Dios a causa de aquella generación adúltera y perversa. También era falsa la acusación de hablar contra la ley, pues Jesús mismo había dicho que no había venido a abrogar la ley o los profetas, no para abrogar, sino para cumplir. Y sí cambió ciertas costumbres, fue para poder introducir y establecer otras muchos mejores, y así explica, así lo explica precisamente Hebreos. ¿Quieren ver Hebreos 8:7? Miren Hebreos 8:7. No es que Jesús hubiera venido a cambiar, el problema es que el pueblo estaba viviendo en tal religiosidad que habían cambiado. El Señor Jesús los acusa. Ustedes habéis cambiado la ley, ¿por qué? Por vuestras tradiciones, por vuestras costumbres, de tal manera que lo que hacían de una manera ya tradicional, ya lo habían establecido como doctrina. Y eran tradiciones, eran simplemente eso, porque no lo decía la Escritura, ni tampoco reflejaba el celo que decían ellos tener por la palabra de Dios. Vean Hebreos 8:7, dice: porque si aquel primero, está hablando del primer pacto, el primer testamento, Antiguo Testamento, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ahora, esto quiere decir, porque aquí podemos sacar una falsa doctrina y decir: no, aquí dice la Biblia que el Antiguo Testamento tiene defecto, entonces ya no vamos a estudiar el Antiguo Testamento. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que el antiguo pacto, que estaba constituido sobre leyes, nunca tuvo la intención de justificar al hombre, no podía justificar al hombre, porque la intención que tenía, según Romanos 3:20, era de que el hombre pudiera darse cuenta de su pecado y decir: ¿qué hago entonces? Si todas las miles y miles y miles de víctimas que a lo largo de toda mi vida he traído por mis pecados no pueden limpiarme, entonces ¿qué hago? Pues esperar en Dios. Entonces, en ese sentido era defectuoso
porque nunca tuvo la intención de justificar al hombre, sino de que el hombre se diera cuenta de su pecado y que esto lo llevara a esperar, a poner su fe en ¿quién? En el Redentor que vendría, en Jesús. Entonces vean cómo podemos tomar un versículo, nada más un versículo, sacarlo de contexto y hacer toda una doctrina equivocada. Toda doctrina equivocada. Lo que sucedía, pues aquí lo explica Pablo. Vean Romanos 10. ¿Quieren ver Romanos 10? Romanos 10, versículos del 2 al 4. Pues yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Escucha, hermano, escucha muy bien esto. Podemos tener celo, podemos decir que tenemos celo de Dios. Y un celo es querer hacer las cosas por amor o lo que quieras. Pero si decimos que tenemos celo de Dios y no lo hacemos conforme a la Escritura, es un celo mal interpretado, es un celo falso. Porque aquí es lo que sucedía con los judíos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, no conforme al conocimiento de la palabra. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Ven? Ellos querían establecer ¿qué? Su propia justicia. No, es que tiene que hacerse así, es que debe de ser así. No, eso no es conforme a la palabra, conforme a la ciencia de Dios. Eso es conforme a tus cerradas convicciones. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahora, ¿qué sucedió? Versículo 15. Regresamos a Hechos 6, 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es interesante esto. ¿Cómo que como el rostro de un ángel? ¿Se acuerdan Moisés? Cuando subió por más de 40 días para recibir la ley, cuando bajó, ¿qué sucedía con Moisés? Su rostro era ¿qué? Brillaba, ¿verdad? Y entonces el pueblo, ¿qué hacía? No podía ver. Entonces Moisés tuvo que ponerse, ¿sí? ¿Cómo se llama? Un velo para que pues no fijara en aquello, su vista en aquello que iba a desaparecer. Y es bonito esto porque cuando tenemos tanta comunión con Dios empezamos a brillar. Pero no es con una luz propia, es la luz de Cristo en nosotros. Ahora el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? O sea, no podía discernir él. Es costumbre, dice que los que estaban en el concilio, al fijar los ojos en él, es costumbre de los jueces observar fijamente el rostro del acusado. ¿Por qué razón? Porque en el rostro se refleja con frecuencia la culpabilidad o la inocencia. Esteban aparecía con tal serenidad mezclada de ese celo y con tal mansedumbre que todos vieron en su rostro como el rostro de un ángel. No cabe duda que su rostro resplandecía, como les decía, como el rostro de Moisés cuando hablaba con Dios. Dios quería con este brillo sobrenatural ¿hacer qué? ¿Honrar a quién? A su testigo y confundir a sus perseguidores y a sus jueces. Ahora, ¿ustedes creen que aún con esta señal dejaron de acusar a Esteban? No. Ellos continuaron con el falso juicio y ante las acusaciones el sumo sacerdote le pregunta a Esteban si estas acusaciones eran así. Ahora, de los versículos no vamos a meditarlos. Del capítulo 7, del versículo 2 al versículo 50, aquí Esteban les da una cátedra del Antiguo Testamento. Comenzando por Abraham, termina con Salomón y los profetas. Y a partir del versículo 51 los confronta con su pecado
y les hace igual de responsable que a sus antepasados. ¿Responsables de qué? De resistir a Dios, de resistir al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque al surgir el Evangelio, ellos no hacían otra cosa sino que seguir los pasos de sus padres, quienes mataron a los profetas porque no podían soportar la palabra de Dios. No podían soportar la palabra que les predicaban. Pero todo esto tenía una razón, y la razón era la dureza de corazón, era la soberbia, era el orgullo y era el resistir al Espíritu Santo. ¿Quieren ver versículos del 51 al 60, capítulo 7? Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¡Qué valentía!, ¿no? Imagínense, él solo contra todos estos doctores de la ley. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Es decir, los está confrontando directamente con su pecado. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, ¿qué hacían? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Según leímos, vamos a ver de manera breve esto. Ellos habían recibido la ley por disposición de ángeles y no la guardaban. Ellos estaban acusando a Esteban de violar la ley, pero en realidad ellos estaban quedando como convictos de alta desobediencia de la ley por la manera solemne en que la recibieron, y entonces ahora eran convictos porque estaban resistiendo al Espíritu Santo. ¿Quieren ver Hebreos? Este pasaje de Hebreos es tremendo lo que dice. ¿Quieren ver Hebreos 2, del 1 al 4? Porque aquí se está tomando como ejemplo precisamente al pueblo de Israel, y la exhortación es para nosotros. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo hay que escuchar la palabra? Con diligencia. ¿Por qué? Porque si no podemos, ¿qué? Deslizarnos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cómo escapará el hombre si descuida una salvación tan grande? Una salvación tan grande que costó la vida del Hijo de Dios. ¿Cómo escapará el hombre? Sus corazones, regresando a Hechos, sus corazones estaban siendo confrontados con la verdad. Pero ¿qué sucedió? En lugar de arrepentirse, dice la Escritura, que ¿cuál fue su actitud? Se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes. Esteban pudo ver los cielos abiertos, del versículo 7 del 51 al 56, lo leímos. Esteban pudo ver los cielos abiertos, pudo ver la gloria de Dios, y Dios le mostró la dicha que le esperaba. Pues al sufrir
y morir por su fe. Ya Jesús lo había dicho: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ellos podían matar el cuerpo de Esteban, pero no podían matar su alma. El que puede matar el alma y enviarla al infierno, ¿quién es? Es Dios. Esteban pudo ver a Jesús a la diestra de Dios, al Hijo del Hombre, ese que ellos conocían perfectamente por medio del profeta Daniel. El Señor Jesús, cuando Esteban pudo ver los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre, esto nos da una idea muy clara de que Jesús estaba observando muy bien lo que estaba pasando en ese juicio. Dice que sus ojos contemplan toda la tierra. Dice que Él está en medio de nosotros. Así lo dice la Escritura ahí. Yo ando en medio de los 7 candeleros. Lo expliqué, Apocalipsis 2:1. Jesús está en medio de sus iglesias y Él camina entre nosotros y ve y entiende. Ahora, esto hizo que ellos se enfurecieran más. Dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Hermano, la enemistad contra Dios es algo que envenena el corazón. Mientras que la fe y el amor curan el corazón. De manera que ellos estaban resueltos. El juicio era una farsa, como el juicio que hicieron a Jesús. Ya habían tomado su decisión. ¿Para qué juicio? Por esa razón no escucharon las palabras de Esteban, a pesar de que les dio toda una cátedra. Lee estos versículos, capítulo 7 del 3 al 50. Ahí vas a encontrar también ciertos detalles que no menciona el Antiguo Testamento, ciertos datos, pero que acá en esos versículos, vas a ver algunas cosas más que no lo menciona acá. Según ellos, para cumplir la ley de Moisés, lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, pero esto era una afrenta contra Dios. Y es que los que tienen la malicia del infierno actúan como su padre. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos y a los escribas? Vosotros sois hijos de vuestro padre, ¿qué? El diablo. Él ha sido desde el principio asesino, mentiroso y padre de mentira. Ahora nos dice la Escritura en el versículo 58 que pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Pablo escribe de esto más adelante. ¿Quieren ver Hechos 22:20? Hechos 22:20. Aquí Pablo está dando su testimonio, relatando su conversión, y dice: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. ¿Ven? Ahí está Pablo relatando. Mientras eso sucedía, Esteban oraba a Dios pidiendo que el Señor Jesús recibiera su espíritu. Y eso es bonito porque nuestro espíritu está y queda en las manos de nuestro Redentor. Esteban experimentó, como cada creyente vamos a experimentar, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos de temer. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En ese momento, su vara y su cayado, ¿qué hará? Nos infundirán aliento. Por esa razón Esteban, orando, puesto de rodillas, clamó a gran voz. ¿Y qué les dijo? Que no les tomara en cuenta ese pecado y que perdonara a los que le daban muerte. Escuchen muy bien, hermanos. Esteban estaba perdonando. ¿Estaban siendo injustos con él? Sí. ¿Y qué estaba pidiendo Esteban? A Dios: perdónalos.
No les tomes en cuenta este pecado, perdónalos. Escuchen muy bien, por favor, lo que dice Mateo 6. ¿Quieren ver a Mateo? Es algo que tengo en mi corazón viendo esto. Mateo 6, versículos 14 y 15. A ver, ¿en qué contexto está Jesús está enseñando a sus discípulos a qué? A orar. Y Mateo 6, versículos 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando Dios nos perdona, tiene muy en cuenta si nosotros perdonamos o no a quien aquellos nos han ofendido. Y por consiguiente, cuando le pedimos a Dios perdón, debemos mencionar que somos conscientes del deber de perdonar, no solo para recordarlo, sino para mostrar que estamos dispuestos a cumplir con esta obligación. Nuestro carácter egoísta tiende a olvidar eso. Y por esa razón el Señor resalta este deber que tenemos como creyentes de perdonar. La Escritura dice que todos ofendemos. Muchas veces, a veces sin darnos cuenta y a veces conscientemente. Todos ofendemos. Y debemos de tener paciencia los unos con los otros. Pero a ver, ¿qué es el perdón? ¿Cómo nos perdona Dios a nosotros? ¿Qué dice la Escritura? Si alguno tuviera queja contra el otro, ¿qué dice la Escritura? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdona Dios? Cuando vamos con Él y decimos, Señor, perdóname, al rato nos está diciendo, no, es que acuérdate que tú, y al mes, es que tú, ¿así nos perdona Dios? No, así no es el perdón de Dios. Hebreos dice que nuestros pecados son enterrados ¿dónde? El salmista y Hebreos dice que no tendrá más memoria de ellos, porque eso es perdón. Lo otro no es perdón. Es una promesa, hermanos. Si perdonáis, ¿qué dice Mateo? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si seguimos sacando las mismas cosas, nunca perdonamos. Entonces no le pidamos perdón a Dios, porque Dios no nos va a perdonar. Esto es lo que está diciendo aquí la Escritura. Si perdonáis, os perdonará también vuestro Padre Celestial. No quiere decir que con esto baste. Se requiere fe, arrepentimiento y una constante obediencia. Cuando de nuestro corazón, a ver, hablando de nosotros como hermanos, a mí me pasa a veces con mis hijos. Yo creo que a ti como padre te ha pasado. Yo de repente me enojo con mis hijos, ya no les pego, pero y después de muy rápido me pasa. Entra en mí una ternura hacia ellos. Y no se los digo, pero entra en mí una ternura hacia ellos. Digo, son mis hijos. Así debería pasar entre nosotros. Cuando de nuestro corazón sale ternura hacia nuestro hermano, se demuestra que nos arrepentimos hacia Dios. Hay muchas maneras de presentar buena evidencia de que perdonamos a nuestros deudores, y una de ellas es tratar de excusarles, pues quizás no tenían intención de ofendernos. Otra es estar dispuestos a ayudarles en lo que podamos. Otra es alegrarnos de todo lo bueno que les suceda y apenarnos de cualquier mal que les venga.
porque me ofenden, pero Dios se la va a cobrar. Y estamos esperando, nada más viendo a ver cuándo Dios se la cobra. Pero espérame, ¿quiénes estamos actuando como jueces? Y como, ¿cómo se llamaban? Como jueces y como, ese que se ponía la capucha negra, se me fue la palabra, y verdugos. Como juez y verdugo. Otra, conducirnos amistosamente con ellos desde el momento en que se arrepientan y darles otra oportunidad, así como Dios nos da cada día muchas oportunidades y no estar deseando que les vaya mal. En una amenaza, pero si no perdonáis, eso es una señal muy mala de que carecemos de los demás requisitos necesarios para alcanzar el perdón. Por lo mismo, tampoco vuestro Padre os perdonará. No puede haber sinceridad en nuestro carácter cristiano, hermanos, si fallamos en esto. ¿Por qué razón? Porque un espíritu vengativo que se resiste a perdonar es la prueba más clara de que no hemos entendido el amor de Dios, de que no hemos entendido lo que es el nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron. Entonces, hermanos, quienes deseen encontrar misericordia en Dios, pues deben demostrarla a sus hermanos. ¿Qué razón hay para que Dios nos perdone los millones que le debemos si no perdonamos a nuestros hermanos los centavos que nos deben? Cristo vino al mundo como el gran príncipe de paz, no solo para reconciliarnos con Dios, sino para que estemos reconciliados los unos con los otros. Entonces no se puede tomar a la ligera aquello en lo que el Señor Jesucristo puso tanto énfasis. No se puede tomar a la ligera. Y esto no es común hacerlo, pero yo te voy a pedir que hagamos algo. Hace mucho tiempo el pastor Víctor nos animó a que nos pusiéramos un cartelito aquí que decía: ten paciencia, todavía Cristo trabaja en mí. Entonces yo te pido que voltees para un lado y que le digas al hermano: ten paciencia conmigo. Háganlo. Ten paciencia conmigo. Cristo todavía trabaja en mí. Pero ¿sabes algo? ¿Se quieren poner de pie? Ve con quien tengas que ir y dile: ten paciencia conmigo. Cristo todavía trabaja en mí.
una vez que Esteban dijo estas palabras, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, dice la Escritura que durmió. ¿Qué es esto? Murió. Hermanos, puesto que no sabemos el día en el que el Señor vendrá, ni tampoco sabemos el día de nuestra muerte, creo que todo el tiempo debemos estar preparados, listos para ese momento, estar en paz. Y la Escritura dice que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Así lo dice. Para los que creemos en Cristo, eso es la muerte. La muerte es un sueño. ¿Por qué? Porque esperamos el despertar en la resurrección que Él prometió. Esa esperanza, el apóstol Pablo dice que no avergüenza. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído y que es poderoso para guardar nuestro depósito de fe para aquel día. Mientras eso sucede, ¿qué debemos hacer? Así como Esteban, debemos de ser valientes, sosteniendo la verdad como columnas y defendiendo la verdad como baluartes, compartiendo la verdadera palabra del Evangelio y pidiéndole a Dios que nos ayude a reflejar en nuestras vidas el carácter de Cristo, que sea Él el que brille. ¿Qué quiere hacer Dios en cada creyente? Quiere restaurar esa imagen distorsionada, esa imagen que distorsionó el pecado. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? Quiere restablecer esa imagen en nosotros. Entonces, podemos aprender de esto que la única manera en que esto va a suceder es por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque la verdadera palabra de Dios es la que actúa en nuestros corazones. Y así como creyentes debemos de recibir esa verdadera palabra y echar fuera el orgullo, la soberbia y todas estas cosas que no van a dejar que la palabra, porque en cierta manera, teniendo esa actitud hacia la palabra, lo que estamos haciendo es resistiendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que quiere cambiarnos y modelarnos a la imagen del Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice tu palabra, Señor. No permitas que regrese a ti vacía, sino que haga aquello para lo cual tú la envías. Ayúdanos, Señor, a tener esa misma convicción, esa misma valentía que Esteban aprendió del mismo Señor Jesucristo, porque no hace más que repetir sus mismas palabras y seguir su mismo ejemplo. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a recordar que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio. Pero ayúdanos a que también ese espíritu que tú nos has dado, de amor y de dominio propio, nos ayude, Señor, también a tener paciencia los unos con los otros, a perdonarnos, así como Cristo nos ha perdonado, a soportarnos, así como Jesucristo nos soporta nuestra desobediencia, nuestra infidelidad, nuestro pecado, nuestra indiferencia. Ayúdanos, Señor. Permite que tengamos un corazón de carne sensible para que tú puedas seguir trabajando y terminando esa obra que un día comenzaste en nosotros, esa obra que comenzaste cuando un día creímos en ti. Bendice, Señor, tu palabra. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, damos las gracias y lo pedimos. Amén.